Pues bienvenidas, bienvenidos a esta confabulación en Granada 3, que volvemos aquí a... hemos estado muy a gusto en el Parador y en Nerja Coworking, pero está ya casi que podemos considerar nuestra casita, ¿no? Con nuestro vermú, nuestra cervecita, en este ambiente siempre cálido, acogedor, que gracias a Paco Rico y a su equipo que también nos acoge aquí cada mes en cada confabulación. Y para nosotros es un placer volver aquí a Lounge Granada 3 con Tamara Fernández Jiménez. Campaña. Es un placer tenerte con nosotros porque tienes unos fuertes vínculos con Nerja. Y bueno, y hoy vamos a hablar de moda, de vestuario, porque aunque no muchas veces no somos conscientes de ello, pero el vestuario, lo que nosotros nos ponemos es la primera muestra de cómo es nuestra personalidad o cómo vemos el mundo o cómo queremos que el mundo nos vea, ¿no? Pues nada, y también con Tamar va a ser un placer porque veremos a través de las proyecciones que veremos, de las imágenes que veremos en el televisor, veremos cómo ha ido abarcando muchos áreas de trabajo dentro de lo que es la moda en búsqueda de lo mejor de la belleza, ¿no, Tamara? Sí, entre otras cosas, sí, de la identidad, ¿no? También. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, que la verdad que ahora mismo me cuesta un poco porque me emociona mucho a tanta gente que quiero y que a lo largo de mi vida ha significado tanto. Entonces, bueno, a ver, porque... Pero si quieres, Tamara, primero te voy a presentar un poco claro. en el sentido de cuál ha sido cuál es tu trayectoria profesional y laboral. Claro. Y bueno, indicar que estás formada en la Escuela de Diseño y Moda de Bilbao, que a principios de los años 2000 pues creaste junto a Lorena Álvarez Díez también, que también contará una historia, pues creaste la creadora de la firma 10 Campaña con la que tú desfilasteis en la pasarela Ego Cibel en los años 2006, 2007, creasteis vuestra empresa para posteriormente pues dar el salto también como diseñadora de calzado y complementos en Membur. Pasaste también al lado de la formación como profesora de distintas asignaturas. Una de las que me ha llamado la atención es Sociología de la Moda, en Estudio Diseño de Granada. Y, pues bueno, en esa búsqueda vital y profesional, pues también ha fundado con otros compañeros la firma independiente de moda y complementos Some Girls, que también iremos viendo algunas de las imágenes aquí en la pantalla, que tiene también bastantes influencias sobre, en torno al cine, la música, la Nouvelle Vague, el cine independiente. Y en esa búsqueda que estoy comentando, pues también trabajas como sastra de set de cine, televisión y publicidad, y estilista en campañas de publicidad y moda. Y bueno, una de las últimas cosas en las que has trabajado, las que, pues bueno, yo creo que hay bastantes chavales que están interesados en conocer tu experiencia, pues formaste parte del equipo de vestuario de la película La Sociedad de la Nieve, que bueno, que ha conseguido el Goya al mejor vestuario, diseño de vestuario, y que ahora pues próximamente pues estará Juan Antonio Bayona volando hacia Los Ángeles para participar en la ceremonia de entrega de los Oscars, ¿no? Sí. Entonces, Tamara, en todo este proyecto, como una chica que pasaba los veranos, da el salto al mundo de la moda y del estilismo. Bueno, la verdad que suena así como todo como a la vez y es como... Da vértigo, ¿no? Sí, da un poco, sí. Pero bueno, también tengo mi edad, o sea que al final es como una trayectoria de tiempo. Pues sí, yo soy de Nerja, la familia de mi madre es de aquí y todo parte un poco porque mi abuela de siempre ha cosido y era una cosa que yo veía a través de ella y que me contaba mi madre. Pero bueno, para mí Nerja siempre ha simbolizado la felicidad porque lo vinculo con todos los recuerdos que tengo de cuando era pequeña y de ella y un poco de las mujeres de mi familia, porque al final, por cosas de la vida, mi padre siempre se quedaba los veranos en Málaga y nosotras veníamos aquí y entonces era un poco como nuestro sitio. Y a partir de ahí, ya de adolescente, pues también fui encontrando un poco como mi sitio aquí, con mi gente, con mis amigos elegidos. Y eso también me abrió un mundo porque, aparte de mi abuela, también
tuve la suerte de conocer a una persona, a Mavi Herrero, que está aquí, que yo quiero mucho, y fue como mi primer contacto con alguien que tenía una sensibilidad especial y que abarcaba muchas disciplinas que a mí en ese momento tampoco yo entendía porque era muy joven, pero yo la miraba y decía, wow, ¿no? Cómo ella hila todo, cómo es ese perfil de un artista, y es que es verdad, y eso te lo he dicho siempre, y para mí siempre fue como mi primer contacto con, qué bonito es lo que ella transforma, cómo transforma las cosas, y yo tengo como un sentir similar, pero encontraré un poco mi camino, cuál es, ¿no? Y yo estudié magisterio, pero por cosas del azar tuve un accidente de coche y me dieron una indemnización, y con eso me fui a Bilbao porque tenía una muy buena amiga que conocí en Nerja, que es vasca y que venían aquí todos los veranos, y ella me dijo, pues hay una escuela muy buena en Bilbao, y dije, pues me voy, ahora es el momento, puedo permitírmelo porque puedo pagar esto, ya he hecho como ese ciclo, lo he cerrado, ahora me apetece hacer lo que yo quiero, que es hacer algo creativo y en concreto de moda, que era un poco lo que me llamaba. Más allá de los diseñadores y de conocer o de hacer prendas, sino también de entender un poco la indumentaria, cómo va transformando también un poco la existencia y la vida a lo largo un poco también de, bueno, al final todas las transformaciones sociales han llevado también transformaciones en el vestir y dicen mucho, como te has dicho antes, expresan mucho, ¿no? Y ha sido un poco como es el vehículo. Y a partir de estudiar moda, pues he transitado como diferentes áreas, ¿no? También un poco a veces circunstanciales. La parte del calzado, que me permitió también ser mamá y tener una estabilidad ahí, pero luego la parte, por ejemplo, audiovisual, que a mí me gusta muchísimo y que une también un poco esas disciplinas artísticas, ¿no? De creación de personajes, de costura y también de trabajo en equipo, que a mí es una parte que me gusta. Y lo del ego de Cibeles en realidad es porque, bueno, justo cuando estábamos terminando de estudiar, mi amiga y yo, mi amiga Lorena, que conocí aquí en Nerja, y yo montamos una marca chiquitita y nos seleccionaron a 10 de toda España y tuvimos la suerte de desfilar en Cibeles como si fuéramos profesionales, pues un par de años. Y bueno, era muy curioso porque en ese momento un poco la tendencia que había de moda era todo como muy minimalista, y nosotras llevamos como ese bagaje detrás, uniendo un poco el folclore del País Vasco y el andaluz, toda la parte de darle como mucho valor a los oficios, ¿no? A los encajes, a la tejer. Tejimos las cosas con una señora que tenía un taller muy chiquitito en Bilbao, un poco como dar ese valor como a de dónde veníamos y un poco a conservar los oficios que se estaban perdiendo porque en ese momento empezaban a hacerse las producciones en China, por ejemplo. Y bueno, pues ese fue un poco como el inicio y un poco como la base. Y no sé, estoy como... No, te escucho, no, porque no sé. leyendo información sobre vuestro trabajo, no sé si un poco tiene un camino inverso, ¿no? Que es vosotros tuvisteis la posibilidad de tener una gran ventana, un gran escaparate como es Cibeles, ¿no? Aunque fuera dentro Sí. de la Lo que pasa es que... Perdona. De la plataforma, un poco de la ventana para jóvenes creadores, pero sin embargo has tenido tú, ¿no? Que hubiera sido un poco la aspiración para diseñadores y sin embargo has tenido como una especie de camino inverso al de que muchos aspiran, ¿no? Sí, bueno, en realidad era como un camino de entrada, de ser un poco libre y hacer un poco nosotras juntas, disfrutar algo que nos gustase hacer, y fue ese, y una oportunidad. Pero bueno, también era una época, fue en el 2006 y 2007, no había redes sociales, era un poco más difícil mostrar tu trabajo más allá, si salimos en prensa, pero luego nos faltaba un poco ese sostén económico que no teníamos porque no veníamos de familias tampoco que nos pudieran dar esa facilidad, y lo intentamos, o sea, pedimos nuestro crédito, fuimos al Instituto de la Mujer, pero era un poquito más complejo, y entonces ahí nos dimos cuenta incluso nos llamaron de Inditex para trabajar, pero decíamos, yo no me quiero ir a trabajar a Arteiso, a Zara, que todos intuíamos que era una vida muy corta, bueno,
no era un poco nuestro sitio y decidimos seguir formándonos y ella se quedó en Madrid y ella empezó a trabajar primero en audiovisual y luego yo pues hice ese tránsito al calzado y luego vuelta al audiovisual que ya había tocado en Bilbao un poco. Entonces sí, decidimos formación y buscar un poco esos otros caminos, ¿no? Profesionales. ¿Y de qué manera vosotras, qué enseñanza asumisteis en vuestra etapa de formación? Es decir, a partir de vuestra seña de identidad, lo que vosotros aprendíais, lo transformabais en prendas, ¿cómo...? Claro, bueno, partíamos de una base de unas influencias nuestras, desde pues cada una, de intentar unir un poco las influencias que cada una les movía y que querían. Teníamos muy claro esa parte que he dicho de como de los oficios, ¿no? Y que fuese coherente un poco las prendas que al final mostrábamos con ese discurso que teníamos un poco. Y por eso trabajamos con una señora en un taller que después lo cerró, una señora además mayor que nos cuidó, que estuvimos allí. Disfrutamos mucho todo ese proceso y de hacerlo juntas, porque, fíjate, el mismo nombre dice Lego, ¿no? Y hay una parte que yo siempre he reivindicado mucho y que lo he vivido, que nuestro trabajo es un trabajo en equipo, y en audiovisual y en otros, pero a no ser que seas un artista, ¿no? Pero hay una parte que se disfruta mucho cuando lo trabajas en equipo y eso fue un poco. Y no sé, dime, No, no. perdona, es que divago un poco. No, además que Sí, está sí, bien sí. que tú vayas buscando tu propio camino a la hora de establecer el discurso, pero que también cuando saltáis de la pasarela y pasas tú a formar parte de un equipo también como Membur, ¿no? Que me comentabas también en que pasas de lo que es la moda de pasarela o... Sí. ¿Cómo se llama eso? No la alta costura, sino el... Bueno, como el prêt-à-porter, ¿no? Sí, pero era también un poco más a medida, porque casi todas las firmas, que éramos 10 de jóvenes diseñadores, luego teníamos o nuestro propio atelier súper chiquitito, o un showroom donde teníamos algunas prendas que se cedían en uso a publicidad o a revistas, pero que eran cosas muy chiquititas, muy de mano a mano, que te venía la gente, pues quiero esto, tal. Pues muy, muy, muy chiquito. Y la verdad que de toda esa generación de diseñadores y diseñadoras, pues muchos nos transformamos al final, porque o acabaron algunos trabajando para firmas más grandes durante un tiempo o montaron otro, pues yo qué sé, por ejemplo Rubén Gómez, que era un compañero nuestro, al final se dedicó a la joyería. Fuimos un poco como transitando otros espacios dentro de la moda. Y es una cosa importante que, por ejemplo, cuando yo he dado clases, ¿no? Y los chicos y las chicas querían estudiar moda, muchos tenían como la visión del ser diseñadores con tu propia firma, que eso es estupendo, pero hay muchos caminos más y muchos... hay otros caminos que puedes transitar y que son enriquecedores y que puede estar ahí tu lugar, ¿no? Tú empiezas, pero luego no sabes, ¿no? Y es un poco, la experiencia es un poco lo que me ha dado a mí eso, ¿no? Que al final he ido como probando y como que he tenido suerte en ese sentido también. Y ese paso, otro paso que da es el de formar parte de una empresa. Claro, con Membur, sí. Es donde tú ¿qué papel tienes tú dentro de esa empresa? Bueno, es curioso, Membur tenían tiendas en Granada y eran compradores de maletas y de bolsos. Lo que pasa que la persona que lo llevaba, el dueño, era una persona con una mentalidad como muy abierta y fue de los primeros en Andalucía, de los primeros empresarios que empezaron a ir a China a comprar. Y entonces él se dio cuenta que sí, que él compraba maletas allí y tal, pero que necesitaba como un sello de identidad para diferenciarse de lo que llevaban pues otra gente. Y ahí se dio cuenta que necesitaba diseñadoras y diseñadores y hacer una colección propia. Y ahí entré yo. Justo buscaban a alguien con formación de diseño y nada, pues ahí empecé yo. Era un departamento muy chiquito, el resto era todo compra. Y luego entró mi compañera María, que entró un poquito después y curiosamente las dos habíamos estudiado en la misma escuela, ella con el mismo nombre, ella en Galicia y yo en Bilbao. Y ahí empezó el equipo de diseño y empezamos a hacer colecciones propias con ellos. ¿Y empezaste de cero en esa colección? Además que yo había tocado una asignatura estudiando moda, pero para mí fue como un máster intensivo y con recursos. Claro, de repente te ves con una suerte de poder irte
como antiguamente se trabajaba en moda, a Milán, a París, a tal, a las ferias de tejido, para ver las tendencias. A lo mejor íbamos 2 días a Italia solo a hacer fotos de escaparates de zapatos, para luego llevar todo eso y trabajarlo desde la empresa. Pero tuvimos la suerte de vivir esa etapa como de, pues eso, de viaje, encima con mi compañera que tenía mi edad, con mi jefa también, pero cuando no venía mi jefa era maravilloso porque estábamos las dos de viaje. Fue una época muy bonita, muy intensa. Al principio sí que teníamos una parte más de libertad creativa, y luego ya la cosa se fue acotando y se convirtió pues en una empresa con una gestión empresarial, que además coincidió la crisis de 2008. Yo tuve suerte porque justo empecé con ellos en 2007 y pasamos toda la crisis porque vendíamos fuera y todo empezó a funcionar muy bien. Pero bueno, luego claro, al final íbamos a precio y ahí estaba un poco esa parte que Industrial, vive, comercial. industrial, claro, en la que al final pues hacíamos viajes a China, viajes de muchos días, que íbamos a industria. La parte bonita era la de ir a los mercados y comprar un poco los accesorios con los que tú ibas a preparar parte de la colección, y la parte no bonita era la parte de tener que visitar las fábricas, ver las condiciones y ahí quebrarte un poco y decir, yo quiero esto, ¿sabes? Sí, porque además... Es como el principio de vivir como una cosa muy bonita y luego decir, y poco a poco pues ir sintiéndote incómoda un poco con ese proceso, y porque además eso va así y ya vas así. Y luego pues también había una parte de Membur que era de piel, una colección de piel, que íbamos a Alicante y ahí teníamos contacto con la gente que trabajaba en la zona de Alicante, que es propia de calzado, y nos contaban precisamente que lo estaban pasando mal porque la gente se iba a China. Entonces fue un momento así como de... Bueno, muchos los mayores del lugar sabrán, o porque nosotros muchos lo hemos conocido, que Málaga era un emplazamiento textil bastante importante, y que la externalización de las fábricas pues produjo una crisis industrial, económica, y que todo eso se tuvo que finalmente reconvertir. Pero bueno, un poco yéndonos a la parte bonita, si se puede decir, como alguien... Pero al final eso también te determina y te transforma un poco y te hace ver, bueno, pues situarte un poco dónde estás, cómo funciona, quieres eso o no, si tienes posibilidad. Hay veces que no puedes elegir porque estás trabajando, pero bueno, siempre intentar un poco pues buscar otras opciones si se puede, ¿no? Y Tamara, alguien, tú conoces una empresa, confío en ti para que tú me hagas una colección. Te sientas y dices, ¿de dónde parto? ¿Hacia dónde voy? Pues ¿Qué línea? Porque bueno, finalmente se tiene que plasmar en un objeto, ¿no? No se queda en el mundo de las ideas, sino que se tiene que plasmar en un objeto, en una prenda, en un zapato, con una tela, con unos soportes, con unos materiales. Claro. Pero eso, como parte del mundo de la idea, finalmente Claro. plasmarse en algo que se va a poner la gente y lo va a llevar. Ya, es como... Bueno, en realidad en el zapato es mucho más... Aunque el zapato es más complejo porque tiene muchísimos componentes, más que la ropa en sí, más que la indumentaria, pero luego, como hacíamos mucho a mano, imagínate, los tejidos que comprábamos en un sitio o en otro, teníamos como las hormas, las bases y con las manos. O sea, yo en este caso forraba el zapato, recortaba las cosas, o sea, que al final era como muy artesanal en un formato muy chiquitito, y entonces era como muy... bueno, pues lo disfrutaba muchísimo. Y lo que tú me dices, desde dónde parte, al final todo el proceso creativo pues parte de una inspiración, de una documentación que tú tienes. Pues imagínate la naturaleza. Yo al final siempre bebo mucho pues de pintores, un poco del arte o épocas que me gusten, que me evoquen eso, el orientalismo, no sé, un poco de todas las influencias que tiene, y al final pues vas creando un poco esa colección en base a si es un poco la naturaleza, la primavera o ciertos artistas, a pintoras o pintores, pues bueno, encontrar eso en esos materiales, ¿no? Y hacer como una tabla, un poco de referencias tuyas, ir desde lo abstracto hasta lo concreto con los materiales que tienes. Y la manera en la que trabajamos mi compañera y yo, porque tenemos formación de moda, era esa, desde lo abstracto, desde lo que a nosotras nos gustaba, desde
los encajes, por ejemplo, o la parte, por ejemplo, de bordado. Hubo una parte de colecciones que disfrutábamos mucho porque era de bordado y con una inspiración andaluza. Como que esa documentación a mí siempre es la que más me ha gustado. Ese proceso previo de documentarte y de buscar es la parte que... Y eso pasa en el audiovisual. Igual, cuando creas un personaje hay una parte de documentación en la que te está inspirando y en la que creas un poco como ese universo que luego se va a plasmar en algo. ¿Y la parte artesanal cómo la vivías? Porque tal como comenta, trabajas no solamente con la idea, sino también... Bueno, en ese sentido con el calzado montábamos como un prototipo, ya te digo, o sea, montado de verdad, pegándola, montado, y luego ese prototipo se mandaba a China y allí se producía. Y ya era la parte un poco más de gestión. Lo bueno de aquí que yo tenía es que era una empresa pequeña, entonces tocaba todos los palos. Si por ejemplo estás en Inditex y estás en diseño, a lo mejor solo tocas esa parte creativa, pero aquí al final hacíamos un poco todo, creativo, control de calidad, producción, gestión de muestras. Entonces eso, ¿no? Al final era como súper intensivo y te permitía conocer todo el proceso. Pero hay una parte que se te escapa, que es la que mandas, y ya toda esa parte técnica en la que hay una fábrica que te va juntando los componentes, esa parte no la vives, ¿no? Igual en cuando íbamos a Alicante sí que intentábamos ahí como cómo, pero bueno. Y luego es verdad que todo eso también se reconvirtió, hacíamos los bocetos también a mano del calzado, por ejemplo, igual que en moda, haces el boceto a mano, pero ahora todo eso se reconvierte y las nuevas tecnologías también, pues, bueno, pues te llevan, también lo puedes hacer, ¿no? Pues con iPad o con, ¿no? Y en el caso del calzado también se hace mucho en 3D, porque al final tiene como esa parte. Y tiene esa parte también técnica nueva que también es muy interesante. ¿Y cómo ha sido esa evolución técnica desde tus comienzos? Si tú has visto una evolución, si has visto una mejoría en la aplicación de la nueva tecnología, pero por otro lado se pierde algo de ese punto artesanal No, de contacto con el material. fíjate, yo creo que todo es positivo. Hay una parte en la que si sabes gestionar la tecnología te puede ayudar un montón, pero al final la parte artesanal necesitas la base, necesitas tenerla. Y creo que juntar esas dos partes, para mí yo creo que es como lo más completo. Lo veo en audiovisual, por ejemplo, cuando estamos llevando la continuidad. Antes se hacía de una manera, la continuidad de... en el rodaje de cualquier cosa, pero por ejemplo en cine, tienes que llevar un poco como ese personaje, ¿no? Lo que vas rodando, que tenga como una parte como continua, que no se vaya a saltar. Entonces antes se hacía como rellenando una foto, haciendo una Polaroid, haciendo una foto al actor o a la actriz con Polaroid, luego la ponías en un folio, luego rellenabas un poco, lleva la camisa de esta manera, o sea, como todo muy detallado a mano. Y ahora pues tienes programas, aplicaciones que lo puedes rellenar directamente con tu iPad o con tu teléfono, y permite que no sea tampoco un trabajo tan individual de las astras, sino un poco más en conjunto del equipo. Y eso está muy bien también. Y de esa experiencia que tuviste dentro de, que no sé si de una manera te planteaste un dilema ético a la hora de trabajar en una empresa donde ya veías las condiciones o donde la prenda, pues al final entraba dentro de un circuito de fabricación en el cual tú no estabas muy cómoda, saltas a la formación, ¿no? Claro, ahí ya, pues bueno, toda esa parte de disfrute y de trabajo y de poder aplicar tus conocimientos y seguir y aprender a la vez, y toda esa parte era estupendo, pero luego verdad que ya empecé como a tener ahí como un sentimiento complejo, en el que no me sentía tan bien, en el que también, al ser una empresa pequeñita, muy familiar, pues también yo notaba que tenía ahí un techo. Y bueno, al final yo sabía que era cuestión de tiempo, y era cuestión de tiempo de encontrar otra cosa, otro dentro de mi formación en la que pudiese trabajar, porque ya además ya tenía mi familia, tenía a mi hijo, y eso, hacer un poco el salto. Y la formación, como yo había estudiado magisterio, siempre me había gustado mucho. Eso, y de alguna manera yo creo que hay muchas veces que cuando tú estudias cualquier cosa, pero en el caso de moda, por ejemplo, mucha de la gente que te está dando la formación son gente que a lo mejor pues no ha tenido tanta experiencia profesional fuera. Entonces yo creo que la unión de las dos cosas, gente que es más académica, pero gente que también ha podido trabajar en el sector,
esa unión es estupenda para luego intentar guiar a esas jóvenes que intentan abrirse su camino, ¿no? Y ellos necesitan eso, ¿no? Cómo guiarles en un camino profesional, cómo abrir puertas, cómo tender puentes, cómo ver, pues yo creo que por aquí, ¿no? Y esa parte a mí me gusta muchísimo, porque ojalá yo hubiese tenido eso, ¿no? Un poco como al final ibas como cogiendo recursos de lo que te gustaba, de la gente que te influía, de lo que te podía, del cine, ¿no? Pues yo qué sé, pues, desde pequeña y la búsqueda también esa de la identidad, ¿no? Que tienes desde que eres adolescente y que te sientes un poco como, yo siempre digo, como Alicia en el País de las Maravillas, porque la gente que empieza a estudiar moda es muy jovencita y que te sientes un poco como que no, como a veces demasiado grande, a veces demasiado pequeño, como que no encajas en los sitios y vas buscando dónde encajar, ¿no? Como Alicia iba encajando y a veces se encontraba el conejo y corría y otras veces, y al final es buscar tu propia identidad todo el rato. Y, y eso, entonces Y cuando tú, estás con gente tan joven, que eso es... y tú en el mundo del audiovisual, supongo que también el de la moda, no sé si el alumnado acudía bajo hechizado, hipnotizado por una idealización glamurosa de lo que del Claro, oficio, ¿no? claro, claro, todos lo idealizamos. Y eso nos pasaba a todas, ¿no? Que tú decías, ay, mi propia firma tal, y bueno, hay que hacer un poco el equilibrio entre que se persigan un poco todos esos sueños que tienen y decirles, vale, pero vaya a encontrar con esto, ¿y cómo lo gestionaría? Yo intentar esa parte, ¿no? Y también es genial y es muy importante toda la parte práctica de aprender a coser, porque es muy importante todo lo técnico, pero también tener un poco la parte más de historia de la moda, de saber entender un poco todas las épocas, porque de ahí también puedes sacar tanto y encontrarte a ti misma también, ¿no? De que yo creo que eso también, y esa es la parte teórica y también una parte un poco de reflexión y de búsqueda y de proyectos y que yo que creo que es muy interesante dentro de la formación. ¿Y cuáles son tus referencias o influencias? Sí, porque a lo mejor iremos viendo, no sé si alguien podrá sacar referencias o influencias de las imágenes que vamos viendo, Bueno, sí. del cine de los años 60, por ejemplo, de la Nouvelle Vague, encontrado Sí, en el vestuario, ¿no? claro. O a través, no sé si tenéis referente o tú tienes referente, pues, femenino, Sí, histórico, sí, sí. fotografías, películas, pintores. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, tengo muchísimos, pero yo recuerdo cuando estaba estudiando que tenía compañeras y compañeros que eran más como de intentar como conocer, ¿no? Todos los diseñadoras y diseñadores que ha habido a lo largo de la historia, sobre todo contemporáneo, entender el estilo. Y a mí me atraía, pero me atraía más otro tipo de perfiles y otro tipo de cosas, ¿no? No necesitaba saber tanto como un directorio de tal, como de gente que sí me gustaba, diseñadores, pero que a la vez tenían como otro bagaje detrás y colaboraban, por ejemplo, con artistas. Para mí, yo qué sé, pues, por ejemplo, Elsa Schiaparelli, que era un poco coetánea de Coco Chanel, me gustaba mucho porque ella al final, la indumentaria era lo que ella hacía, pero trabajaba con el surrealismo, con artistas surrealistas y al final ella creaba como un universo propio de colaboración con otros artistas y al final eso era un poco y fui buscando como esos referentes, ¿no? Y el cine, pues yo qué sé, yo recuerdo que de pequeña aquí en Nerja, antes de ir a la playa, me ponía todo el rato con películas. Vamos, lo que el viento se llevó me la sabía de memoria, los diálogos. Y el cine siempre ha sido como un punto para mí muy referente, por ejemplo, ¿no? Y la música también. Al final toda la parte de las subculturas, de cómo la gente joven va encontrando su identidad y de ahí entran las subculturas, siempre me ha interesado muchísimo, ¿no? El estilo propio, el cómo cuando no encajas buscas un poco tu gente con la que encajar y que influye mucho en esa indumentaria. Porque a la hora, Desde lo personal, que a porque a mí la me hora, pasaba, porque, hasta lo... porque a la hora de crear equipo busca uno Mm, afinidades o también busca la dialéctica, el choque, la fricción en cuanto pues a la todo, motivación. pues todo porque hay veces que depende en qué proyecto, sabes que hay una afinidad y vais todos un poco a una y hay otros proyectos en los que no conoces al equipo y entras de primera y es una cuestión de unir.
talento y profesión y llevar un proyecto para adelante. Es que depende un poco eso, pero bueno, a mí como influencia, para mí, por ejemplo, esa parte de los años 20, Schiaparelli, y la parte también a partir del año 60, que hay una ruptura ahí con los pues de movimientos sociales, ¿no? De buscar referentes, de esa rebelión un poco juvenil y toda esa parte a mí siempre me ha movido mucho, ¿no? Como esa rebelión, rebeldía y a través de ahí llevado a la indumentaria. Por ejemplo, vuestra línea de ropa, Soundgirls, hacéis una reivindicación Sí. de la figura feminista, de empoderamiento de los años 60, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que parto igual de lo mismo, que cuando éramos más pequeñas buscábamos referentes y cosas que nos gustaban y te costaba un poco más, ¿no? Ahora es mucho más sencillo, pero cuando nosotros éramos jóvenes costaba mucho y era pues eso, la música, las cosas que te movían y tal, y de ahí pues, veías cómo vestían y decías, ay, yo me quiero hacer esto, y decía, mamá, me quiero hacer... y bueno, al final Songel es un proyecto que yo tengo independiente por hacer algo con una amiga mía que es ilustradora, por hacer algo juntas, que además ella estaba en Dublín y yo en Granada, o sea... Y por reivindicar un poco todas esas figuras que a nosotras desde adolescentes nos han marcado. Pues yo qué sé, desde King Gordon que tocaba en Sony Youth, o Anais Nin que era una escritora, o Agnès Varda porque era una cineasta, que era una mujer dentro de un grupo de hombres de la Nouvelle Vague, que además ella también tenía ese punto social, que hacía documentales y que tenía además una indumentaria tenía una personalidad muy propia, pues todos esos pequeños referentes que a nosotras nos conformaron y de películas de los 80, todos esos personajes femeninos y mujeres, pues eran y de ahí surge un poco ese proyecto, pero como algo independiente y por amor al arte, o sea, no, es que es muy libre, vamos, que que es tan libre y pues que si hacemos una camiseta, ¿no? Porque al final la camiseta es como un vehículo de mostrar un poco rápido desde los 60, ¿no? Pues yo pienso esto, a mí me gusta esto, ¿no? Bueno, una camiseta es siempre una reivindicación de Claro, la personalidad de uno mismo, ¿no? Eso es. Y cuando tú sales ahora, bueno, que tú supongo que cuando tendrás de formación profesional y sales a la calle y vas y te fijas en la indumentaria de las personas que van por la calle, no sé si vas cazando tendencias o te vas fijando, tú tienes tu propio universo, si tienes la sensación de que ahora hay cierta homogeneización a la hora de vestir, ¿no? Bueno, estabas comentando antes los años 80, ¿no? Donde estaban las tribus, donde parecía que también ese canto de libertad, que por ejemplo se podía vivir en España, pues eso también significaba que la gente también se manifestaba esa libertad en su vestuario. Si ahora estamos más uniformados, si ahora vestimos todo, es decir, de una gama de colores, si estamos impuestos por ciertas marcas y este año se lleva el pantalón de tal manera, el año siguiente se lleva la chaqueta de tal otra, si tú tienes esa sensación o tú crees que hay caminos para la libertad en el vestuario. Sí, o sea, las tendencias siempre han estado ahí, no es algo ni siquiera contemporáneo, o sea, siempre ha habido una tendencia y la gente... Pero sí que es cierto que la globalización un poco ha hecho que haya como más una homogenización a veces, ¿no? Que todos los estilos... Pero a la vez yo creo que estamos en un momento bonito, como que es un caleidoscopio en el que entran otras nuevas realidades, otras nuevas diversidades, y eso se plasma en la indumentaria y es maravilloso, que ya también había en otras épocas, ¿no? En los 50, en los 60, en los 60, en los 70, pero ahora yo creo que hay un crisol muy amplio que es súper, súper interesante, como que yo muchas veces me niego un poco a decir... pues qué guay la subcultura, ahora ya no hay, a veces me pasa con mi hijo, ¿no? Que digo, en el instituto, pero hay heavy todavía, o hay no sé qué, y él me dice, pues mamá, sí, pero... Y digo, bueno, pero es que ellos van a generar otra nueva indumentaria. Es verdad que en la adolescencia buscas un poco hacerte como al grupo y luego ya vas buscando tu sitio, pero es que surgen nuevas tendencias y surgen nuevas diversidades y se ven las pasarelas, incluso las personas que muestran esas colecciones ya son muy diversas. Y entonces eso se agradece tanto, desde diversidad étnica hasta de todo tipo. Y yo creo que la tendencia en la juventud es a una vuelta también a referentes tuyos en identidad y a buscar nuevos caminos, incluso con nuevos materiales, con toda la parte 3D. O sea, ahí hay un camino enorme y se seguirán generando cosas nuevas. O sea, lo de antes
perfecto y era una época estupenda, pero es que lo que viene también. Entonces, yo tengo como mucha esperanza en todas esas nuevas generaciones y en esa diversidad fantástica que hay. ¿Y te sientes cazadora de tendencias para posteriormente plasmarlo en los proyectos audiovisuales? No te creas, porque ahora mismo en el audiovisual no me siento... Bueno, por ejemplo, cuando hago la parte más de publicidad, quizá un poco sí. Si, por ejemplo, es un anuncio de un coche BMW y te están pidiendo algo muy moderno, primero tienes que entender qué quiere decir eso moderno que te está diciendo el cliente, pero sí buscas como más marcas posicionadas, como más tal, eso sí. Ahí sí tengo que estar también un poco como atenta a las tendencias, por decirlo así, o a firmas de siempre que muestran un poco eso. Pero bueno, no me siento ya tan en eso. A mí me gusta la diversidad en general y no Como sé. también se plasma en tu trabajo, porque Y en mi trabajo, porque afortunadamente, vemos bueno. anuncios de BMW con otros con Jesús Vázquez, ¿no? Es decir, que... Ese Yastel. Entonces hay una diversidad ahí también, ¿no? Donde supongo que pedirán de ti cosas muy distintas. Claro, eso es lo bueno que en mi trabajo cambia constantemente, porque como va por proyectos, pues depende del proyecto, te va adaptando a lo que te están pidiendo. Pues ahora es algo de época, por ejemplo, ¿no? La Sociedad de la Nieve es de los 70, ¿no? Y estás como un poco ya en esa historia, ¿no? O luego de repente te trasladas a otra cosa, como La Casa de Papel, que era una cosa un poco medio distópica, medio inventada, con gente, ¿no? Pues cada cosa, eso es lo bueno, que vas como cambiando y no es estático, es dinámico. Y ese ejercicio a mí me gusta mucho. En las producciones audiovisuales aparece también imágenes del videoclip de 091, de un grupo de Granada Dolorosa, ¿no? Donde tú asumes ahí toda la parte de estilismo y de dirección creativa, ¿no? De lo que ellos, no sé si de lo que ellos se ponen, del escenario donde ellos se mueven. Ese trabajo te lo planteas tú con total libertad, te marcan pautas, tú estableces una relación de comunicación, de feedback, de que ellos te dan pautas, de que tú ellos les sugieres. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, eso fue... Cuando eres cabeza de equipo. Claro, bueno, eso fue porque Tacho, uno de los músicos de 091, que él también viene del audiovisual y guionista, él tenía muy claro, bueno, quería hacer un videoclip para el nuevo álbum que iban a sacar y quería un videoclip ambientado como con un par de referentes de películas que a él le gustan porque él también lo disfruta mucho y eso. Y a partir de ahí me dijo, y ya libre, ¿no? Y ahí ya, pues bueno, yo encargué libre tanto para la parte del vestuario como para la parte de dirección de arte, como para ellos mismos su indumentaria, sin salirme demasiado, porque al final conservando un poco su estilo. Ahí lo que hice fue un poco coordinar lo que se iban a poner dentro de su estilo propio, que ellos siempre van de negro, qué tal. Y luego ya la otra parte que rodamos, que es mucho más ficción, que es una historia, esa parte sí. Y lo curioso es que se hacía todo en un escenario de un teatro. Lo grabamos todo un poco como y fue una experiencia muy bonita. Y de buscar cada material, pues en Granada además, que era algo local, que después, cuando empecé con el audiovisual, tenía que estar también muchas veces fuera, me iba a Madrid o no podía desarrollar mi trabajo en mi ciudad, la ciudad en la que yo vivía en ese momento. Y esto para mí fue un regalo, de vivirlo en mi ciudad, con gente de allí, con libertad absoluta para buscar y hacer lo que quisiera. Y bueno, esos son pequeños regalos. Y todo lo que sea desde lo local y de donde yo estoy, me encanta. Vamos, bienvenido sea. Otro caso, suenan por ahí tambores y cornetas. Wow. Eso es para acompañar, para poner banda sonora a la confabulación. Pero también salen tambores y cornetas a dar el pregón. Bueno, corramos un tupido velo. Qué bueno. También vemos dentro de las imágenes también pues con Dolorosa, que también es lo menciono porque eso es la diversidad en el planteamiento. 091 más oscuro, blanco y negro, y sin embargo con el grupo granadino Dolorosa pues más colorista, ¿no? Sí. Pues sí, ellos es que, bueno, igual iban a sacar un nuevo álbum y ellos, era buscar un poco esa identidad que querían mostrar. Ellos tienen una personalidad también como muy marcada y era un poco buscar ese ideario, ese mundo que querían ellos retratar. Buscamos un sitio
que ya no existe además en Granada. ¡Qué fuerte! Podríamos ponerle más volumen al altavoz, pero yo creo que bueno. que es un momento, no sé si llamarlo distópico. Popular, sí. Sí. Claro. Pero muy bien. Estupendo. ¿Así fantástico, es? Sí. Esto queda grabado, ¿eh? Me encanta. Qué bueno. Sí. Cuando hablamos de lo popular, esto es popular. Claro, eso es, ¿no? Es Oye, cultural, popular. Sí, estaría bien hacer un diseño para romper un poco las bandas y cornetas y tambores, que tiene una línea de vestuario como muy definida, ¿no? Sí, no sé si, yo debo decir que a mí todo el imaginario, o sea, el imaginario, o sea, toda la parte de indumentaria de las vírgenes y todo, a mí me encanta, ¿eh? O sea, todo eso bordado me parece un trabajo tan bonito, tan preciosista, que admiro muchísimo y siempre me ha gustado, ¿eh? Iba a decir sin ser yo nada de eso, pero me gusta muchísimo y lo valoro muchísimo y forma parte de la cultura. Sí, yo creo que en alguna imagen están esas referencias, ¿no? De hecho, claro. De la imaginería. De hecho, en la última... El cierre del desfile que hicimos Lorena y yo en lo del Ego era una especie como de virgen, a nuestra manera, pero una especie como de virgen también. Bueno, y le sacamos un poco de ahí. Y sí, lo de Dolorosa, esto fue más un trabajo pues porque son amigos también y por participar un poco de su nuevo disco y de hacer algo, pues otra vez, algo juntos, con gente a la que admira, a la que quiere y eso lo disfruté muchísimo. Y en Granada, o sea que muy guay. Y en Granada también, ¿cómo era la película aquella de Manolo Escobar? Todo es posible en Granada, ¿no? Todo es posible en Granada, como que, bueno, tú formas parte de la Film Commission, estás dentro de la base de datos y recibes una llamada, ¿no? Recibes una llamada o un mensaje, un WhatsApp, un correo electrónico. Sí. Claro, yo cuando ya dejé lo de calzado, retomé la parte audiovisual a través de una campaña que hice en La Casa de Papel. Justo cuando terminaron la tercera temporada necesitaban hacer como una campaña publicitaria y ahí entré. Esa fue un poco la cuñilla con lo que entré otra vez al audiovisual desde Madrid, digamos. Y eso me permitió empezar a trabajar otra vez tanto en esa parte de publicidad pero también en series y tal. A través de Carlos Díez, creo, ¿no? A través de Carlos Díez, sí. Porque con Carlos Díez yo había trabajado, bueno, le conocía hacía muchísimo tiempo, de Bilbao además, y sí, a través de él... Un reputado diseñador de moda de principios de los 2000, ¿no? Que hice también ese trabajo, o sea, Carlos empezó siendo diseñador de moda, muchísimos años en Cibeles, o sea, luego también transitó una parte de dirección de arte en audiovisual que hizo cosas para Julio Meden, de eso en los años 90. Y luego lo que pasó es que eso, pues igual se ha reconvertido y ahora es figurinista. Y él es el jefe de la tercera, cuarta y quinta temporada de La Casa de Papel, por ejemplo, pero ha hecho un montón de trabajo. Pero digamos que eso es como... Además, por lo que es más conocido ahora en la parte figurinista. Que en el apartado figurinista España tiene un renombre no solamente, sino porque creo que tiene uno de los grandes almacenes de vestuario. Sí, que eso es maravilloso, que es otra parte también del mundo de la moda. Cornejo era el más antiguo, es cierto, pero ahora mismo el almacén a donde van cuando la gente viene a rodar aquí a España o producciones españolas y necesitan alquilar cosas de época o de ahora actuales, es Peris, que se llama, que Peris además, bueno, ahora mismo es un imperio, o sea, es extendido a Polonia, a México, a un montón de sitios, pero imaginaros que es un almacén gigante con muchos almacenes juntos gigantes por épocas. Entonces tú tienes que buscar indumentaria del ejército, ¿no? De tal. Y tienes toda una parte, todo de ejércitos, de policías, con La Casa de Papel en una locura. Porque había guardias civiles, policías nacionales, antidisturbios. Entonces ibas allí a elegir toda esa indumentaria de Peris. Y eso es otro mundo increíble. A quien le guste el mundo del figurinismo, que se asome a la Instagram de Peris, no sé si lo conocéis, que es
Alucinante, alucinante. alucinante. Y luego ya ellos además ahora están haciendo una parte también de formación, que hacen entrevistas. Ahora con Julio, mi jefe de la casa de la casa de papel, iba a decir, de la Sociedad de la Nieve, le hicieron una entrevista. El otro día estuvo él antes ya de volver a Argentina y tiene esa parte de formación que hacen convenios con escuelas. Es súper interesante. Sí, he trabajado creo que con HBO, con la Casa de Dragón, creo. Bueno, sí. Sí, bueno, O ahí sea, con tiene... todo, sí. Porque Peris tiene, no solo puedes alquilar, sino que también tiene una parte que te confecciona. Y tiene todos los gremios. O sea, que tienes que labrar piel para hacer como un corsé de... Que nosotros nos pasó haciendo una serie ahora que es ambientada en mitología y necesitábamos como una especie como de guerrera para una diosa labrada y lo hicieron ellos, ¿no? Entonces... Sí, además los vínculos desde ahora que me viene, desde cómo se llamaba este hombre que trabajó en la película esta de David Lynch, la película, hay que ver, no, Lynch. ¿De David Lynch? Sí, Lawrence de Arabia, la otra, el Doctor Zivago. Vale. Zivago. Vale. Hemos llegado, ¿no? Vale, que es el director de arte y también, bueno, posteriormente Yvonne Blake también, que ha sido una profesional, que ha sido muy reputada y con gran prestigio. Bueno, entre ellas, Yvonne, creo recordar que ella estuvo vinculada también con programas de televisión en los 80 y es una de las también de la bola de cristal, ¿no? Ella estaba también ahí vinculada, creo recordar. Bueno, ella sí que era una mente también Antonio Delgado puede ser también figurinista por Los Miserables. Claro, Paco Delgado. Claro, Paco Delgado es maravilloso. Sí, Paco Delgado es español, ha trabajado muchísimo en Madrid y ya dio el salto porque muchos figurinistas, como aquí se hacen también muchas producciones extranjeras, pues él trabajó en una producción extranjera, ya dio el salto a Estados Unidos, hizo Los Miserables, que no puede ser más maravillosa, entre otras cosas. Que Los Miserables tiene un crisol ahí de actores y actrices y de vestuario increíble. Eso sí que es una gran producción también, vamos. Pero también ha trabajado en La Sociedad de la Nieve, que no sé si es la película de mayor presupuesto, puede ser. Seguramente. Tiene un presupuesto que da hasta vértigo decirlo. Y rodada en Granada. ¿Cómo fue formar parte de ese proyecto? Pues que además donde el vestuario tiene muchísima importancia, ¿no? Sí, claro, el vestuario y el maquillaje, bueno, te ayudan a contar la historia, todo, pero es que eso es... Sí, bueno, pues fue porque curiosamente ya me había venido a vivir a Málaga, justo acababa de llegar en septiembre y nada, me habían dicho que venía un proyecto grande a Sierra Nevada, de audiovisual, pero bueno, estábamos ahí pues a ver qué es lo que viene, tal. Yo estaba en Publi haciendo otras cosas y es verdad que yo, como había vivido en Granada muchos años, allí Film en Granada tienen como un directorio de perfiles profesionales de todo tipo y claro, Bayona llevaba allí ya bastante tiempo preparando. Y uno de los requisitos y de las cosas también para cuando tú trabajas en un sitio es también intentar contar con técnicos y locales. Que eso es una cosa estupenda también, porque Andalucía, en concreto, bueno, toda España, pero Andalucía tenemos muy buenos técnicos y técnicas del audiovisual, pero que por desgracia, como ha habido tanta industria, hemos tenido que trabajar fuera. Pero había mucho. Entonces, bueno, pues preguntaron cuando el equipo se llegó, que la mayoría de mis compañeros de vestuario eran de Barcelona, él es de Barcelona, buscó al supervisor, digamos, de Barcelona, mi figurinista es argentino, porque la historia al final tiene vínculo Julio Suárez, ¿no? Julio Suárez argentino, y se empezó a preparar allí. Él tenía un equipo mínimo, él y 3 compañeras, su ayudante y otras 2 compañeras más, pero luego el equipo ya lo buscó, como se iba a rodar en Sierra Nevada la mayor parte, que fueron 4 meses, buscó el equipo en España y lo buscó en Cataluña. Entonces, cuando llegaron, se dieron cuenta que por la orden de rodaje es que hacía falta muchísimo más equipo, porque íbamos a hacer dobles y triples unidades, iba a ser una cosa como muy grande, y ahí pues pidieron perfiles profesionales y entre ellos pues me llamaron, me hicieron una entrevista el 30 de diciembre, que yo fue como, guau, me han llamado y no sabía muy bien, y me llamaron, me la hizo Julio, el figurinista, y Fran, mi supervisor.
Y yo me fui diciendo, me cogen. O sea, de estas veces que, mira que yo soy de, no sé, pues ahí dije, me van a coger, porque hubo como muy Buenas buena vibraciones. sensación. Y empecé el año preparándome, vamos, que yo además o sea, no he esquiado en mi vida y la nieve, vamos, que no. Pues buscando ropa, mi amiga Noelia me dejó un abrigo de estos buenos para poder ir, luego allí ya nos dieron cosas al equipo. Pero fue prepararme muy rápido porque empezábamos a rodar un 13 de enero. Y encima todavía post-COVID, vamos, de hecho Bayona empezó a rodar con COVID, metido como en una casita así. Pero fue eso como una aventura de wow, ¿en qué me embarco? Con nervios un poco de no solo voy a hacer mi trabajo, sino en unas condiciones muy distintas a las que yo suelo trabajar. Un desafío porque en la nieve es altura. Encima teníamos que, bueno, eso ya es una odisea. Teníamos como 3 sets de rodaje y el de arriba estaba a 3.000 metros, entonces teníamos que ir una hora en telecabina y casi otra hora en unos camiones de montaña para llegar arriba y ponerte a rodar. Entonces, bueno, yo que encima, pues las alturas no son lo mío, o sea, es que era como todo mal. O sea, todo bien, pero todo complejo. Y pues ahí eso, ¿Y en qué consistía tiré para adelante y ya en qué está. consistía vuestro trabajo? Bueno, a ver, la parte ya de preparación ya la hizo Julio en Argentina. Todo de documentación y todo la hice allí con todas las fotos, porque claro, esto es una historia que tenía una base, que ya había muchísimas fotos, incluso ellos en el accidente tenían cámara y pudieron hacerse fotos allí mismo, mientras que estaban allí intentando sobrevivir. Entonces hay muchísimo material con el que trabajar. Julio tenía muchísimo material. Luego una historia que le tocaba, porque él es de allí, bueno, y al final a todos, porque yo recuerdo esa historia cuando era adolescente, de pedirle ese libro a mi madre en el círculo de lectores, una cosa ya muy antigua, pero que estábamos en Málaga y yo recuerdo decir, ay, y leérmelo y que me llegara mucho porque eran chavales muy jóvenes, yo era un poco más chica, pero flipé con la historia porque eran niños un poco más mayores que yo y de quedarte un poco ahí. Entonces, toda esa parte de documentación Julio ya la tenía. Y a partir de ahí empezó un poco a desarrollar todo, pero dándole su propio sello porque él es un artista. Él es otro que es que Además que es también un artista. el vestuario tiene la importancia Mm. de que dentro de la película los personajes construyen su propio vestuario, ¿no? Claro, claro, él siempre dice, y es bueno, parte de lo bonito es que cada prenda que aparece es confeccionada. Buscó tejido, se recorrió, vamos, Isabela, que era mi compañera de unidad, se recorrió lonjas y lonjas en Argentina, incluso cerradas, para buscar tejidos antiguos de los 70 para poder confeccionar esa ropa. O sea, hay un trabajo precioso ahí. Y luego los jerseys fueron tejidos a mano. Todo eso tenía muchísimo valor. Cuando llegamos y vimos todo eso, yo la verdad es que me Y Julio explicó aluciné. el porqué de coger Y claro, eso. es decir, coger a lo mejor unos tejidos que puedan parecerse. Ajá. ¿Y por qué Y le- decidió escoger, seleccionar tejido de aquella época? Bueno, porque te da veracidad, al final entiendes y entras en el personaje. O sea, al final el algodón, como dice, la pana, esas cosas, tú percibes que te entra en la historia, te entra en la época que estás contando, que al final es lo más importante cuando tú estás desarrollando un personaje, entrar visualmente en esa historia, en esa época. Lo tienes que situar en una época concreta. Entonces no puedes situarlo o si tienes recursos como aquí había, intenta ser lo más veraz posible y ahí entra el buscar tejido, la confección y el hacerlo todo desde esa parte con tanto cariño y con tanta visión. Y luego también con el colorido, ¿no? Él decía, si todo va a estar blanco, yo necesito como meter color, pero el color va gradual. Primero casi toda la parte es en azules y todo por esa parte del frío, de lo inhóspito, de los solos que estaban. Y luego como va metiendo el color, a partir de que ellos van haciendo la ascensión y ya empiezan a encontrar naturaleza, es porque ya han pasado los montes y encuentran vida y por fin se salvan. Y ahí empieza el color. El color aparece al principio cuando cogen el avión y al final.
y toda la parte del accidente es todo pues en tonos, en esa parte como gama de azules, de beiges, ¿no? Y como eso, él decía, como unos chicos que montan una maletita muy pequeña para irse un fin de semana, ¿no? De vacaciones, cómo a través de ahí, cuando tienen el accidente, cómo conforman su vestuario y cómo van no solo abriendo las maletas y cogiendo de allí y de allá, sino también cogiendo de todos los recursos que tenían, pues de las moquetas del avión, de las cortinas, y todo eso Julio lo tenía en su cabeza y cómo lo iba transformando, ¿no? Bueno, y después el es proceso, que es una maravilla oírle. el proceso ya no voy a decir si industrial o artesanal, Sí. porque supongo que por lo que he leído había distintas bases de trabajo, ¿no? Sí. Donde estaban ahí los equipos de vestuario. Claro. Y no sé si al final sería, bueno, aunque fuera una película del siglo XXI, pero vosotras estaríais cosiendo allí como una sala de costura de toda la vida, ¿no? Hay una cosa, en audiovisual se llama procesos, que es donde tú procesas la ropa para luego ir a rodar. Entonces, la sala de procesos, que es donde ellos se vestían todos juntos, además, que era muy guay. Tú allí cada mañana, yo qué sé, imagínate con Marcelo, ¿no? Marcelo solía llevar, que era el capitán del equipo, como un pañuelo por aquí, y cada mañana cogíamos ese pañuelo, porque Julio también trabaja así. Cada mañana le cosíamos el pañuelo al jersey, o sea, todo como muy súper preciosista. Y cada mañana Julio supervisaba cómo ellos, lo que he dicho, iban cogiendo materiales del avión o jersey, iban haciendo los rasguños y lo utilizaban también para tapar la herida y como venda. Cada mañana le hacíamos el vendaje a mano. O sea, que no es que eso estuviera ya prehecho y se lo metía. Cada mañana se hacía ese vendaje y luego échale, cuando rodábamos arriba, pues el camino. Cuando rodábamos en la mitad, no, porque teníamos 3 sets de rodaje, pero eso era una cosa como muy preciosista. Y vamos, nuestro trabajo era ese, prepararles para ir a rodar y luego en rodaje asistirles. Eso es ser sastra de set, estar en rodaje con los actores y acompañarles y cuidarles, abrigarles cuando tienen frío. O una de las cosas, por ser veraz, es que ellos llevaban zapatos de piel, porque en esa época, en los 70, y eran niños además de colegio católico, iban con mocasines mucho, menos Numa, que iba con zapatos, con deportivas Adidas, porque él era como de fútbol, pero muchos llevaban mocasines, los mocasines en la nieve, en el agua. O sea, a la hora ya estaban helados de frío y había un equipo de compañeros que tenían que secar ese calzado, que lo teníamos por 2. O sea, todo eso también complicó muchísimo el rodaje. Toda esa parte de ser muy fiel también te lo complica un poco porque las condiciones eran las que eran. Y nosotras íbamos, pues, si ya vestuario, que muchas veces dice, qué bonito es tu trabajo, ¿no? Que con la ropa, tú dices, pero si al final muchas veces somos mulillas de carga, vamos siempre como con un montón de cosas, que sí, para tapar, que sí tal, con parches de frío. Y vas con tu bolsa con crampones, de retoque. Sí, pero íbamos, añadíamos a todo lo que llevábamos de nieve y luego los cascos, llevábamos también equipo especial porque en la altura... Bueno, yo me acuerdo que tuvimos que hacer un cursillo pequeño que yo dije, ay, madre mía, un cursillo porque tenéis la línea de la vida, tenéis que ir todos unidos a una cosa. Y yo decía, por favor, pero luego no es para tanto y luego era mucho más fácil. Pero sí que... No, porque a mí me llama la atención, o sea, a lo mejor un poco incidir en el tema, porque vemos que, no sé si, supongo que muchos habréis visto la película, tiene en efectos especiales, lo que es el choque del avión, la caída, espectacular, pero después al final también se reduce o se traslada a lo artesanal, a lo contacto humano, que es si se le rompe a alguien el jersey, alguien va a coserle el Claro, jersey, claro, ¿no? ahí, claro, como lo que grabamos en Granada era... Es decir, eso no hay inteligencia artificial que lo arregle, ¿no? Si se rompe el la jersey... verdad que no. Como grabamos en Granada, lo que se rodó fue el accidente. A partir de que tienen el accidente, pues casi todo era dentro del avión o fuera del avión. Entonces, cuando estaban dentro del avión, tú tenías que ir haciendo malabares entre todos que estaban ahí metidos, porque pues se les descosía algo. O, por ejemplo, hay una parte en la que al principio Numa, cuando tienen el accidente, Numa está arriba del todo. Bueno, eso es una cosa que se llama la lavadora, que es como una máquina que te invierte. Entonces él estaba sentado como en un sillón y le invierte. Como las atracciones estas de los niños pequeños, que es una rueda que hace así. Pues la rueda giró y le giraba a él. Y luego él caía. Pues esa parte tienes que hacerla artesanalmente porque él lleva un arnés dentro,
que le cuelga, que tienes que hacerle un agujero allí mismo a la camisa para poder meter las piezas del arnés. Y claro, estás ahí haciéndole el agujero, intentando cosérselo, con todo el equipo esperando a que tú lo hagas porque no lo puedes hacer previo, se lo pruebas un poco y todo es como, es inmediato, ahí sí que tienes que ser resolutivo, rápido y... Eso es lo que da la magnitud de una gran Sí, producción, ¿no? Al final, claro, ¿no? pero bueno, éramos un equipo, o sea, mientras que una estaba con uno, otro estaba con otro y al final es así. Es como el equipo. Y pues también lo que se ha visto en prensa, también dentro de esa producción se ha vivido el ambiente de camaradería, de compañerismo, una magia especial que creo que se ha trasladado a Sí. a las generaciones jóvenes, por lo que tengo entendido, que le ha tocado a la fibra sensible, ¿no? Sí, a ver que, bueno, supongo que la ha visto, pero bueno, la gente más jovencita sí que ha calado por esa cosa, yo creo, de que son muchos actores muy jovencitos, casi desconocidos también, y que de repente, ¿no? Y la historia, que es que la historia, desde el punto de vista de Bayona, que no es la cosa del accidente, no sé qué, sino el punto de vista más humano, de convivencia, de superación y de equipo, pues eso es muy bonito. Y el rodaje se transmitía y así, que no es romanticismo porque, ay, es que fue real. Hay veces que trabajas en un proyecto donde la dirección es como más... ¿cómo decirlo? Es más, iba a decir old school, pero es más, a lo mejor no te dejan tanto tu espacio para trabajar, o bueno, vestuario, ¿no? Y van como con el tiempo y tal, y sin embargo él es como que tiene un respeto máximo por cada uno de los gremios con los que estás haciendo el proyecto, te deja tu tiempo, tal, y es que eso es verdad y no es impostado y es real y cuando ves a todo el equipo y cuando ahora, pues que es así, lo vivimos así, y claro que hay unión, porque estás rodando en condiciones X, porque estás fuera de casa, porque estás yéndote, superando miedo, yo qué sé, yo cada vez que me montaba en el camión pues me daba cosas. Pero que estás con, pues son, la de veces que mi amiga Isa mi compañera me cogió la mano de venga, tranquila, porque es así, porque... ¿Erais conscientes en el momento que estabais rodando la película de que estabais haciendo algo que posiblemente trascendiera? A ver, en el momento en el que... Un poco sí, porque primero es Bayona, que ya tiene como una historia detrás, profesional que la avala, porque estás viendo los recursos económicos que hay, y eso también se nota y te dice, ostras, pues aquí hay muchos recursos, mayor trascendencia quizá va a tener, porque es más complicado cuando un proyecto es más chiquito y tiene menos recursos, ¿no? Tiene menos difusión y menos trascendencia. Y además detrás estaba Netflix, con lo cual también tienes ahí toda esa parte expansiva. Y sí, pero para nada pensábamos que iba a ser... Bueno, pues estas cosas como de los Goya, por ejemplo, que estábamos allí todos, decíamos, bueno, va a pasar, cuántas veces te nominan, pero luego, y era como, guau, y otro, y era como, pues fue como bonito, claro que sí. Y yo te iba a preguntar que cómo se sale de esa montaña rusa, ¿no? Porque supongo que desde el punto de vista laboral, personal, eso es una montaña rusa de emociones, de trabajo, de estrés, de dinámica, que no sé si crea una cierta adrenalina especial y de pronto te diga, pues tengo que hacer otro trabajo, ¿no? Como la transición a... Pero es que tenemos que seguir trabajando. ¿Cuántas veces? Hay veces que en los actores pasa a veces como lo de la maldición del Goya, ¿no? Como que te dan el Goya y de repente no tienen proyecto. Y eso pasa. Entonces, yo siempre digo, yo lo que quiero es trabajar de proyectos, si puedo, que me gusten y si no, también hago proyectos alimenticios puros y duros. La publicidad es eso también, aunque lo disfrute, pero trabajar y trabajar y trabajar y estos proyectos grandes, estupendos, y yo me siento súper agradecida y muy afortunada por haberlo vivido y formar parte de algo así, pero también desde lo local, vamos, volver a Málaga también es como de, pues desde aquí generar cosas, ¿no? Y porque hay mucho talento y mucha gente haciendo cosas muy interesantes y también tengo como ganas de trabajar esa parte. Te has comentado que estaba un proyecto, ¿no? No sé si será Caos de Netflix, bueno, ¿no? sí, eso es un rodaje también. Netflix está detrás, pero eso es inglés. Y eso se rodó en Málaga con una productora malagueña, pero los actores son todos ingleses y americanos. Está Jeff Goldblum, bueno, actores eso te iba a comentar, así. ¿no? Que Málaga últimamente se ha convertido en
en un espacio de continuo rodaje, ¿no? Eso Sí. a vosotros pues, supongo que os generará trabajo, oportunidades, Claro. posibilidades de expresión artística. ¿Tenéis en esos rodajes capacidad de intervención o de capacidad de crear? Bueno, la intervención va un poco también en la categoría en la que estés un poco en tu parte del proyecto, ¿no? Si tienes, no es lo mismo ser figurinista, que tiene mucha más capacidad creativa, que al final estar un poco en la parte más técnica o sastrería o algo así, que es un poco más resolutivo, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que creas un poco de comunidad, de gente que trabaja, de gente que después de la pandemia también mucha gente ha vuelto a las ciudades. Todo siempre se ha concentrado mucho en Madrid y en Barcelona, y ahora a nivel estatal se está rodando mucho. El norte, por ejemplo, ahora, Bilbao, hay como 6 rodajes de películas y series a la vez. También porque están dando muchos beneficios fiscales para que eso sea así, muchas ayudas, y entonces muchas productoras se van allí a hacer su trabajo. Ya no está todo centrado en Madrid y Barcelona, ya está en Andalucía, hay muchísimo, desde hace ya unos años, y eso es buenísimo para todas, vamos, a nivel de todo tipo. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos o cuál está ahora inmersa? Pues ahora, bueno, aparte de publicidad, que eso es lo que tengo así como más, y estupendo porque es corto y funciona bien, acabo de hacer una cosa que me gusta mucho, que he rodado el teaser. El teaser es como una muestra chiquitita de lo que luego va a ser una peli. Y es un proyecto de un director malagueño que se llama Raqués, que es su familia es india, y su padre en los años 70 abrió un bazar mítico en Málaga, en calle Carretería, y que en el 2018, 40 años estuvo, y en 2018 recibió una carta pues de que te vamos a subir el alquiler, que es lo que está pasando un poco a nivel global, y en Málaga está pasando porque lo tenían en el centro, le iban a subir el alquiler, ellos no podían afrontarlo porque era un negocio chiquito, y entonces pues se han visto abocados a cerrar, a una prejubilación forzosa, y a través de eso su hijo Raqués hizo un documental que está en Filming, que es muy bonito, muy cortito, y a partir de ahí se va a hacer un largometraje. Entonces ya ha recibido financiación, hemos hecho como esa muestra chiquitita de un par de minutos de lo que va a ser la historia que él quiere contar, la historia de sus padres, cómo vinieron de India en los 70, cómo es ser hijo de inmigrantes y de repente estar en Málaga, en otra cultura completamente distinta. O sea, une muchas cosas súper interesantes, cultural, ¿no? Porque también rodaremos una boda india. O sea, une muchísimas cosas de su cultura con la vida aquí, ¿no? Del cambio y con un problema que estamos viviendo, y aquí también en Nerja, de gentrificación y de los negocios de siempre, verte relegados, ¿no? Y bueno, pues un proyecto muy bonito que me apetece muchísimo, y a ver qué pasa. Y luego pues otras series, pues series y películas que van a venir, y que ese es un poco el camino. Así que... Pues si no te parece mal, Tamara, vamos a abrir un turno. Sí. Si hay alguien que quiera comentar, que quiera preguntarte, si quiera pues exponerte una cuestión, una reflexión. Espérate que voy de aquí. Ahí que va descendiéndose. Y mientras vamos colocando el micrófono, entonces el tema de la moda lo tienes abandonado. No, eso siempre está ahí, al final forma parte de mi trabajo también en el audiovisual. Sí que quiero retomar otra vez lo de dar clases, que me gusta muchísimo, pero eso siempre está ahí. Así que... ¿Hay una pregunta, algún comentario? ¿Qué nota sacaste en Google? ¿Dice ¿En primaria? En primaria, pues... que yo no sé, yo no sé qué hacer. Para una persona hago 3 bolitas, 2 palitos y 2 palitos. Yo no sé si para diseño hace falta, yo no serviría, ¿no? Sí que hace falta, por ejemplo, para entrar en la escuela de arte sí que te hacen como una prueba, ¿no? De dibujo, pero también te lo puedes preparar un poco, hay mucha gente que se lo prepara. Yo cuando empecé moda, no tuvimos que hacer ninguna prueba de nada, sino que directamente si tenías el interés entraba y te enseñaban un poco a bocetar y a todo.
Pero sí, a mí siempre me ha gustado mucho esa La, parte. la nota, ¿Dices para...? aprobado. No, en dibujo y en toda la parte de plástica siempre... Ahí sí que sacaba más notas. Luego ya en matemáticas no, la verdad. Esa parte ya para mí no era mi... Pero historia y todo eso siempre me ha gustado mucho y al final es unir un poco. ¿Sabes que Cuca Solana, la directora de la pasarela Cibeles, Sí, esta Cuca. venía aquí a Nerja también? Si es que Nerja... Con Luis Solana, que era el marido. Ah, pues eso no lo sabía. Sí. Luis Solana, entonces era director de Telefónica, Qué fuerte. y él venía con su mujer Cuca, que ella era la directora de la pasarela Cibeles. Claro, claro, yo me acuerdo, vamos, que yo la conozco de cuando nosotras, pero eso no lo sabía. Yo siempre digo que los rodajes, el primer rodaje que yo viví fue aquí, con Verano Azul, cuando yo era chiquitilla y mi madre me llevaba en el carrito. Incluso hay yo tengo en la librería, tenemos el libro de firma, me parece que es el primer dibujo de una caricatura, Sí. está Luis Solana y Cuca, los dos. Qué Lo que pasa interesante. es que el dibujo no les gustó a ellos, la verdad es que no te no les gustó. Ese y ese lo es como muy firmaron- subjetivo. Lo firmaron, pero por compromiso. Vale, vale, qué bueno. Vale. Si es que Nerja siempre tiene mucha vinculación artística, es Sí, que, sí. vamos... Jerónimo de eso sabe algo. No, quería... Acércate al micrófono. Perdón. Que eso se oye, ¿no? Sí. No, independientemente que yo creo que eres feliz, es evidente, por la actitud. No sé, ya en los resultados unos son mejores, otros son peores. No, pero yo quería una de lo de la ropa, etcétera, etcétera. No. Si podéis poner una foto de lo de BMW, te quería preguntar, porque en la ropa ya has explicado cómo trabajas, tanto cuando eres tú, cuando diseñas tú y tal. Pero en este mundo de la imagen, si vemos esas imágenes, ¿la podías diseccionar quién interviene ahí? ¿Quién interviene, dices, En esa imagen que a ver si la vemos, que son muy bonitas, Claro. las de BMW. Sí, bueno, ahí interviene, por ejemplo... Perdona que te es que Jerónimo es arquitecto, entonces él quiere, ¿sabes? No es por la arquitectura. Sí, sí. No, Claro. pasa otra. Diga, bueno, me es igual. O esa misma que había antes, la que vi. Es decir, pasa esta no. Donde hay arquitectura. Eso, Ay, eso. ay, ay. No es porque sea arquitecto, sino soy también fotógrafo, ¿eh? O he sido. ¿Esto cómo se monta? Que eso es interesante. Mira, en este caso en particular, en Málaga hay un sitio, hay unos estudios, bueno, en Cártama en concreto, en Málaga, pero en Cártama, en el pueblo de Cártama, hay unos estudios que se llaman Estudios Calver, que son, imaginaros, como una casa, yo creo que se me oye. Una casa... Vale, perdón, no, sí. Son unos estudios precisamente para rodar coches. Entonces tienes como diferentes escenarios. Tienes una parte que es como una plataforma de agua donde el coche va como si fuera nada, de agua y esto, entonces el coche aparece como si estuviera en una piscina. Hay otra plataforma que emula como si fuese una carretera y hay una vista abierta que es como si fuese pues, una carretera de una montaña que luego tiene un paisaje. Y en este caso hay una parte, iba a decirlo fake, eso no es verdad. Hay un equipo de arte que ha generado, hay partes que sí que hemos rodado en universidades por Andalucía y en edificios arquitectónicos muy concretos, pero esto es mentira. O sea, esto está hecho por el departamento de arte, porque la agencia y la parte creativa, o sea, el cliente, en este caso Peugeot, contrata una agencia creativa y la agencia creativa te hace como, te muestra como un escenario y un posible de lo que ellos te querrían hacer en base al color del coche. Por ejemplo, aquí el tratamiento de la luz es cosa del fotógrafo y de su equipo, ¿no? Con los filtros que ellos ponen, pero esta parte de arquitectónica es hecho por el equipo de arte sin más. Intervención. Mi intervención es solamente aquí el vestuario de ella. Eso es. Ya. Hombre. O sea, el vestuario. No, es que... Pero no es confeccionado por mí. Al final yo en este caso lo que he hecho ha sido, ellos te dan como unas pautas de queremos que sea sofisticada. Por ejemplo, la modelo
Eso, Sí. la única parte mía es seleccionar o combinar o hacer el estilismo. En este caso, por ejemplo, yo iba de asistente, no es propio. Iba de asistente de una Bueno, estilista quien sea. alemana maravillosa y yo iba con ella y hacíamos las combinaciones, la agencia y el cliente te dan el ok y luego ya se hace el trabajo. O sea, es decir, que en una imagen, es que yo creo que eso es importante, Claro, porque normalmente ves imágenes y te parece que es una cosa muy sencilla. para Una nada. película como lo de la nieve, todo el mundo, aunque no sepamos o no sepa, sabes que eso es un lío del demonio, Total. incluido la tal. Pero cuando ves una imagen tan sintética como Sí. esa, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un señor que es el de la publicidad que quiere vender lo que tenga que vender. Totalmente. Y entonces ya te mete en este espacio. Luego hay un fotógrafo que le fotografía el coche con todas las lucecitas. Así es. Luego hay un tío con un ordenador que hace un espacio y le mete esos colores. Total. Y luego llegáis vosotras y metes a unas figuras a las cuales, evidentemente, le das un contenido en función de la imagen de la Exacto. publicidad. No les vistes de toreros, sino que les vistes Claro. de esto. Claro, ahí está un poco la semiótica y el O significado. sea, que es de una complejidad. Yo lo digo esto un poco para que la gente normalmente se desconoce los oficios que hacemos cada uno, Sí, que no sean nuestros. sí. Y que esta imagen, que es una imagen bien bonita, es de una complejidad Mm, y una participación y luego 200.000 tomas de si la chica está Tal un poco cual. más, un poco menos. Tal cual. Bueno, incluso tenemos dentro del equipo, o sea, luces, fotos, arte, la parte de vestuario. También hay una parte, por ejemplo, hay un compañero en concreto y eso es un oficio dentro de los rodajes de publicidad de coches, que lo que hace es limpiar el coche y prepararlo. O sea, por ejemplo, en este caso BMW o quien sea, tienen un equipo que lo trasladan desde Alemania el coche, lo traen aquí y luego solo hay una persona dedicada a que esté siempre limpio antes de que el fotógrafo tire la primera foto. Entonces, esa persona está continuamente chequeando, limpiando y eso es un oficio y también tiene un arte. Pues tiene que brillar como tiene que totalmente. brillar. Y tienes toda la razón, al final es un trabajo conjunto que hay muchísimos componentes que no se aprecian. No. Y en la foto es muchísimo. Y ya si sumas vídeo, porque muchas veces hacemos foto y luego Claro. el vídeo ya, bueno, ya es que en fin, es O muchísimo sea, que tú lo más. que te dedicas es a vestir los muñecos. Tal cual, a vestir cuando hay muñecos, porque en coche no siempre hay, ¿no? Ya, No hay ya. personas, no No, hay ya. no hay humanidad, pero sí, a vestir, a hacer el estilismo Todas en esas este que nos caso. has enseñado de la playa, de tal, de no sé qué, todo eso evidentemente Claro. es tu responsabilidad, ¿no? Claro. Y ahí estás pues asistiendo a la persona, a la modelo, pues, para que esté lo más cómoda posible y luego estás todo el rato chequeando, que al final se te agudiza muchísimo la vista porque estás viendo el fallo, que si tienes esto, que si tienes lo otro, y al final es que siempre tengo como esa cosa de estar mirando. Nico, mi hijo, dice sí. Porque Oye, siempre estoy, los y cordones, por no sé qué. terminar, una pregunta. A ti, como dicen los chavales, ¿qué te mola más? Poner dos tipos. ¿Giuliano o Armani? Pues yo, o sea, parto del respeto, pero no me fascina ninguno de los dos. Tengo como... No, pero la pregunta es ¿hacia dónde te gusta más? No, si los consideras unos dioses. Es que yo creo que es una clasificación de la moda muy genérica, evidentemente, pero es muy Sí. sintomática, ¿eh? Porque yo te diría que de los trabajos que he visto de vuestra moda, estáis más en lo que yo entendería la página de Armani que la de Giuliano. Puede ser. No sé, eso seguro. Sí. Me gusta que hagas como esa apreciación. Puede ser, sí. Tamara, un poco incidiendo ya para acabar, aquí formas parte de un gran engranaje, ¿no? Y sin embargo, como directora creativa, al final, en esos pequeños proyectos haces todo, ¿no? Claro, al final tú tienes un poco el concepto, la imagen completa y vas como desgranándola en los elementos, ¿no? En todos los elementos que se ve de la imagen completa.
en la parte de la escenografía, en la parte de la luz, esa es un poco la dirección creativa y luego buscas el equipo, ¿no? A la fotógrafa o el fotógrafo con el que quieres encontrar como esta parte, ¿no? Que entienda un poco ese lenguaje que tú quieres contar, bueno, buscas el equipo, pero digamos que tú tienes como la foto en la cabeza o la imagen en tu cabeza, eso es así, un poco la dirección creativa, así a grandes rasgos. Pero luego, sí. ¿Hay algún comentario más por aquí? Sí, yo lo quería preguntar. Sí, eso está hecho a propósitísimo para que sea como así. Y a mí me encanta solo eso porque era una fotógrafa, en este caso era una fotógrafa polaca, Agnieszka, que es maravillosa, que lo cuento como anécdota, pero es que ella no solo fotografía, sino que ella coge, se sube en el coche, pone el coche como lo quiere, se baja del coche y empieza a tirar las fotos. O sea, ella es como, bueno, pues súper curiosa. Beatriz. Hola, Tamara. Hola. Me ha encantado tu historia, tu vocación. Y te quería preguntar por el hecho de ser mujer, ¿cómo lo has vivido? Si el mundo de la moda es un mundo feminizado o no. ¿Qué problemáticas te has encontrado y si existe brecha de género? ¡Guau! Qué buena pregunta. Claro que hay brecha. A ver, pues desde el comienzo es verdad que por oficio es un oficio normalmente de mujeres, pero no hacia la cabeza, porque siempre han sido como las grandes cabezas y las grandes figuras, tipo Valenciaga, tipo siempre han sido hombres, pero luego el resto de equipos siempre hemos sido mujeres. Entonces, de alguna manera, efectivamente. Claro, es que al final es una cosa inherente, desde que estás estudiando lo llevas un poco ahí. Y además, cuando a lo mejor, en mi caso, en el caso de algunas compañeras, desde jovencita, con 17, 18 años, también empezaban a tener como más conciencia del género o tenían más... ¿cómo decirlo? Bueno, pues tenías sintonía con el feminismo y era una cosa que tenías como muy clara, aún era más complicado. Y eso pasa muchísimo, por ejemplo, en los equipos técnicos cuando trabajas. Yo me encanta ver, cuando trabajo en el audiovisual, o sea, en películas y en televisión, me encanta ver a mujeres más mayores. He tenido jefas mayores de 60. Ahora acabo de hacer el proyecto de Caos, hice un proyecto con Patricia Colin, que tiene 67 años, y verla a mí, me da esperanza y me encanta. Es un referente y también española. Pero ellas han tenido que vivir una época muy complicada en que los equipos técnicos eran todos hombres y súper complejo. Ahora afortunadamente hay muchísimo camino, por eso también el hecho de hacer proyectos. Ahora se habla mucho de mujeres artistas, también por reivindicar toda esa parte, que es una parte que a mí siempre me ha movido un poco, por esa búsqueda de referentes de mujeres. Sí, que al final era un poco buscarte un poco tú, y ahora sí que hay muchísimo, las redes sociales propician mucho eso y la gente más joven tiene donde ver y por lo menos tiene como esa donde buscar, ¿vale? Pero sí que lo he vivido un poco, muchísimo menos que las generaciones anteriores a mí, de compañeras y de jefas, que sí que han tenido que lidiar momentos muy complicados con directores, con primeros de dirección. Bueno, ha sido un mundo y el cine en particular complejo, ¿eh? Ahí hay una historia muy grande. Bien, Tamara, los mensajes, ¿no? Los mensajes donde la mujer tiene que ser vista de otra manera. Porque Claro. En el mundo de la moda ahora hablamos del coche, de la mujer Claro. ahí sentada, en fin, todas esas imágenes, esa simbología es cual. muy machista. Tal cual, y eso yo me acuerdo que dando clase en una parte de imagen de moda y decía a los chicos, mira, vamos a analizar las campañas, tanto de moda como las campañas publicitarias, qué posición tienen las chicas, qué posición tienen los chicos, incluso en la indumentaria, qué mensaje, incluso en los niños, ¿no? En la ropa infantil, qué mensaje, qué logotipos, qué dibujos, qué mensajes tienen la ropa infantil, ¿no? Que siempre es como los niños como más activos, como de viajes, como tal, y las niñas desde un punto de vista más doméstico, más de gatito, más de cosas más domésticas, más con colores más tal. Bueno, ahí es que hay otro, que a mí me encanta, la parte también del colorido, cómo se ha transformado, pero que sí, perdona, me estoy yendo porque es un tema que me hay muchísimos caminos y cada vez más, y hay como fuerzas, ahora estamos en un momento de mucha expansión por un lado y diversidad, y por otra parte como muy de cierre,
¿no? Pero yo siempre confío en que hay siempre caminos y sobre todo en esta gente que ahora tiene muchísimos referentes donde asirse y mucho sentimiento de comunidad. Y yo tengo mucha fe en eso. ¿Hay alguna pregunta desde el bando juvenil? ¿No? ¿Tenéis algunas? Sí, hijo. ¿No? Lola, tus alumnos no... Están muy calladitos ahí, ¿eh? Sí, sí. O algún, yo que Muy sí. bien, pues sí, pues Tamara, pues si no te parece mal, pues seguimos ahora conversando, ¿eh? Sí, Y agradecerte infinito tu participación, a vosotros. compartir tus experiencias, compartir tu conocimiento, tu sabiduría. Te seguiremos tus trabajos, estaremos pendientes. Tamara Campana en Instagram, ¿no? Si alguno Sí, está sí. interesado. Some Girls también, ¿eh? Mm. Que podéis también pues, seguir su artículo, su línea de moda. Y eso, Tamara, gracias infinitas. Te vemos por aquí, por Nerja, que también me has comentado que tiene Sí. muchas ganas de Sí. compartir, de respirar Sí. por Nerja. Esta es mi casa, Nerja. Pues así te recibimos. Exacto. Pues muchísimas gracias, Tamara.